Estamos hablando del paquete presupuestal 2016, un paquete que tiene características inéditas en comparación con otros años. Para ello hemos invitado y agradecemos la presencia del diputado federal Ulises Cristópolos. Además de diputado federal por Hermosillo, es secretario de una importante comisión, la de Presupuesto y Cuenta Pública. Ulises, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marco. Al contrario, gracias a ti y a Foro 4 TV que nos hace esta invitación. Encantado de tenerte. Ulises, es inédito este paquete presupuestal 2016, ¿no? Así es. Te digo por qué. En primer término, decirte que el día 8 de septiembre recibimos el paquete económico, que incluye lo que es la ley de ingresos, que incluye la miscelánea fiscal, algunos cambios en las leyes fiscales, y que incluye también el presupuesto de egresos de la Federación. Así es. Esta ley de ingresos ciertamente es inédita porque por primera vez en la historia del país se realiza un presupuesto base cero. ¿Qué significa un presupuesto base cero? Tradicionalmente, año con año, el gobierno federal se basa en el presupuesto inmediato anterior. Hay como una tendencia inercial, sí, ¿no? Entonces, oye, ¿cuánto le da a seguridad pública? Tanto, pues le voy a dar 10% más. Oye, ¿cuánto le dimos a educación? Tanto, pues le vamos a dar tanto por ciento más. Y se basa totalmente... Y que ese presupuesto no daba resultados, eso era evidente. Entonces, el primer paso para tener un presupuesto por resultados es que el primero sea base cero. Y posteriormente los siguientes, los subsecuentes, sean por resultados. Ulises, base cero? Base cero es que no tomo en cuenta cuánto le di a educación o a salud o a seguridad, sino que ahora le digo, educación, dime cuánto necesitas para llevar a cabo las actividades que tienes que llevar a cabo. Tuvieron que demostrar cada y tienes que demostrarme, porque sucede mucho en los presupuestos federales y estatales y municipales que hay subejercicios. Sí. Y que en junio, julio, agosto se detectan esos subejercicios y entonces están las dependencias o el gobierno federal o estatal gastándose el recurso con tal de que el año entrante no le vayan a quitar, no te castiguen. Pero entonces se puede caer en que ese recurso pues no se gaste de manera eficiente. Exacto. Y un montón de reasignaciones en el transcurso del ejercicio. Exactamente. ¿Verdad? Entonces ahora este presupuesto base cero parte de lo que realmente necesitamos en educación, en seguridad, en salud y poder darle eso. Y sí, es un gran ejercicio. Cerca del 25% de los programas se dieron de baja, ¿no? Así es. Hubo fusiones de muchos programas, es decir... ¿Hay un antecedente histórico de este ejercicio? No se había hecho nunca, ¿verdad? Este ejercicio, te comento, tuvimos la oportunidad de llevarlo a cabo en Sonora, cuando el secretario de Hacienda fue Guillermo Hopkins, asesorados en su momento por Protego, que el director a nivel nacional de esa Protego era Pedro Aspe, o es Pedro Aspe. Y participaba Luis Videgaray también, Luis ¿no? Videgaray fue el asesor principal. Aprendió en Sonora entonces. El gobernador Eduardo Burs. Entonces, con la asesoría de Protego, esta organización dirigida por Pedro Aspe y por Luis Videgaray, hicimos 2 ejercicios en Sonora. La reestructuración de la deuda en aquel momento y un presupuesto base cero, que nos permitió pues tener estos ahorros y sobre todo dedicar el recurso a lo que realmente se necesita. Entonces estamos viviendo este presupuesto base cero a nivel nacional, que es el primer paso para posteriormente tener lo que se le llama presupuesto por resultados. Ahora, si en educación te di tanto recurso, tuviste que haber generado tantos resultados. Que cada peso que se invierte en educación se vea reflejado en mejor calidad. Es urgente orientarnos a resultados. A resultados. Que cada peso que invierte en salud se vea reflejado en que tenemos menos enfermos o mejores hospitales. Ahora, que cada peso que se invierta en seguridad pública, pues evidentemente se vea reflejado en que tenemos mayor seguridad los ciudadanos y que tenemos organizaciones más eficientes para seguridad, y así en todos los rubros. Ahora, en materia de ingresos, es uno de los momentos más complicados porque se desplomó la mezcla del petróleo mexicano y tenemos presiones también del tipo de cambio. Creo que nunca habíamos tenido una situación tan compleja, ¿no? Sí, decirte que la economía de México y sobre todo lo que es el presupuesto, pues está muy basada en los precios del petróleo. Sí. Afortunadamente, te comento que la reforma fiscal nos ha permitido incrementar los ingresos tributarios fiscales y reducir la dependencia que tenemos al petróleo. La caída, ¿no? Te comento que en años anteriores teníamos una dependencia del presupuesto federal
era casi el 30% lo que dependíamos del petróleo. Hoy estamos en un 17%. Sin embargo, los precios del petróleo, la crisis que vive Asia, la crisis que vivió Europa, el desplome en el tipo de cambio de muchas monedas, no nomás el peso mexicano, ha obligado a que hagamos un ejercicio responsable del ingreso, y quiero decirte que en términos reales el presupuesto o lo que es la ley de ingresos que ya se aprobó viene 220 mil millones de pesos menor a la del 2015. Y esto se hace obviamente gracias al presupuesto base cero por un lado, y nos permite amortiguar el golpe económico que representa la disminución de los precios del petróleo. No hay nuevos impuestos, porque se soltó un rumor ahí, que había un nuevo impuesto a la gasolina, etcétera. No, te comento dos detalles que me gustaría dejar muy en claro. Número uno, se había propuesto reducir el impuesto a las bebidas, azucaradas, pero ahí hubo una mala interpretación en su momento. Se propuso que se redujera a las bebidas azucaradas que tuvieran un contenido de 5 gramos de azúcar. Es decir, la idea era motivar a las refresqueras a que sacaran productos con menos azúcar y por ello pagarían menos impuestos. Era un estímulo. Era un estímulo. Es decir, la mayoría de las bebidas azucaradas contienen más de esos gramos que te comento. Entonces, pagan el impuesto completo. En la obesidad y problemas de salud tremendos, ¿no? Entonces, se le generó un impuesto el año anterior, se le genera un impuesto a las bebidas azucaradas, y ahora esto era como un estímulo para decir, oye, si generas bebidas con menos cantidad de azúcar, entonces vas a pagar menos impuestos. Pero esto quedó en el Senado, quedó desechado esto, entonces ya quedó como estaba, porque también hubo algunas voces que pues fueron escuchadas en el sentido de que puede también esta disminución de impuestos pues poder atentar al tema tan complicado que tenemos de salud, de obesidad. Entonces quedó en los mismos términos como ya venía el impuesto a las bebidas azucaradas. Y en el tema de la gasolina te comento que el impuesto, el IEPS, que es un impuesto especial que se aplica a muchos productos, entre ellos a la gasolina, era variable. Es decir, si bajaba el precio del petróleo, nosotros como usuarios pagábamos igual la gasolina. ¿Por qué? Porque esa diferencia del precio del petróleo que bajó y el precio a la gasolina del usuario, todo eso se iba a impuesto, a IEPS. Entonces era una tasa variable, como podía estar en 4 pesos, podía estar en 6 pesos. En este caso lo que se hizo fue hacer una tasa fija y se pactó en 4. Pero eso es una buena noticia para el usuario. Es una buena final, noticia, ¿no? Sí, es una buena noticia porque ya queda fija esta contribución de 4.32 pesos, que te digo, antes era variable, antes podía ser 4 pesos o 5 pesos o 6 pesos. Pero el caso que al usuario final, al consumidor, le salía lo mismo la gasolina o más cara, Así ¿no? es. Ahora que estamos en un proceso de liberación de los precios de la gasolina, como sucede en todos los países desarrollados, en este sentido, ahora con un impuesto fijo que es de 4.32 pesos, vamos a lograr ir avanzando en este tema de liberación de precios de gasolina y que el usuario, ahora sí, como sucede en otros países, cuando baje el precio del petróleo, va a ver reflejado que va a bajar el precio de la gasolina. Ya nos tocaba, ¿no? Y tener esta tasa fija. Y bueno, decirte que también se abre una competencia ya para que particulares puedan poner distribuidora de gasolina, para que incluso otras empresas... Se rompió el monopolio de Pemex. Empresas nacionales o extranjeras puedan venir a ofrecer distribución de gasolina al usuario final, y esto va a generar competitividad, además del tema de la tasa fija. Hay dos temas que se planteó por parte de Acción Nacional, el ajustar el IVA en las fronteras a como estaba antes de su aumento, y el otro, el bajar el impuesto sobre la renta. ¿Cuál fue la posición que ustedes tuvieron en esa discusión? La posición que tuvimos, Marco, es que acabamos nosotros de vivir una reforma fiscal. Prácticamente tenemos un año con la reforma fiscal, que fue parte del paquete de reformas transformadoras impulsadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y una de ellas es esta precisamente, la reforma fiscal. La postura de nosotros es que tenemos que darle el tiempo
para que evolucione esta reforma fiscal. Llevamos apenas un año con ella y no podemos ya ahorita empezar a de alguna forma hacer enmiendas que puedan perjudicar el ingreso. Te comentaba recién que esta reforma fiscal que tenemos nos ha permitido depender en menos medida del petróleo, del 30% nos bajamos al 17%, y esto es gracias a que todos estamos contribuyendo, a que haya una equidad y un equilibrio en el impuesto que pagamos todos en todo el territorio mexicano. Y bueno, que no es momento todavía de estar dando ciertos privilegios. Es un momento muy delicado, ¿no? Para bajar la recaudación. Exactamente, ¿no? O sea, y aparte tenemos que dejar que evolucione esta recaudación. Ya vimos que va por buen camino. Quiero decirte que la reforma fiscal, la reforma energética y la reforma financiera que vivió el país, pues nos logró que recientemente el Banco Mundial nos diera el primer lugar en los países de América Latina para hacer negocios. Exacto. Y concretamente justifica esa decisión en el informe Doing Business, lo justifica por en gran medida por la reforma fiscal, financiera y la reforma. Entonces nuestra postura es, vamos dejando que evolucione esta reforma fiscal, vamos dándole más años, más ejercicios fiscales como está, y bueno, obviamente vamos también tomando en cuenta la voz importante y escuchando la demanda importante de todos los ciudadanos de la frontera del país, para que en ejercicios posteriores, en dado momento se pueda hacer un ajuste en este sentido. O, ¿por qué no, Marcos? Estar abiertos. Pues. Estar abiertos. O, ¿por qué no, en lugar de medidas de bajar el IVA, lo que podemos también hacer fondos compensatorios para la frontera? Es decir, viene, por ejemplo, una ley importante de zonas económicas, que está ahorita en este momento dedicado al tema de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca. Pero también en un futuro puede que hagamos que la zona fronteriza sea una zona especial económica y poder dar algún tipo de estímulos fiscales. O también está la propuesta que traemos los diputados que vivimos en estados fronterizos, impulsados sobre todo por los diputados de Tamaulipas, de en este ejercicio fiscal entrante 2016, crear un fondo especial de fortalecimiento a los estados fronterizos para compensar de alguna manera esta afectación que tienen muy en concreto los municipios que están en la franja fronteriza con el tema del IVA. Muy bien, estamos hablando con Ulises Christopoulos, no solamente diputado federal por Hermosillo, sino también secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que nos está comentando la Ley de Ingresos. Vamos a regresar para hablar sobre el Presupuesto de Egresos 2016.